Muy bien, continuamos en sesión abierta, lo habíamos prometido, la visita del presidente de la Cámara de Diputados y candidato además a diputado por el Frente Justicialista para la Victoria, el diputado Marcelo Rivera. Muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y un gusto estar compartiendo esta noche. Bueno, solo 10 días nos separan de las elecciones legislativas de octubre. ¿Y cuál sería el balance de esta campaña? Bueno, la verdad que recorriendo la provincia, recorriendo los distintos departamentos, estos últimos días hemos hecho un trabajo en Capital y en algunos departamentos más cercanos como Flamel Tequiú, Valle Viejo. Pero creo que en definitiva esto es una fecha coyuntural que son elecciones intermedias, lo cual uno trata de invitar al catamarqueño y al ciudadano que participe de la elección y que en definitiva apruebe o desapruebe una gestión, porque eso es más o menos lo que el catamarqueño a través de su voto evalúa. Yo creo que la provincia, más allá de la situación que se encuentra en el contexto nacional, una difícil situación económica y Catamarca como una provincia del interior, sufre ese impacto siempre de manera superlativa. Creo que el gobierno tuvo la inteligencia de priorizar y priorizó bien el gasto. No se detuvo en la mega obra ni en obras faraónicas, sino priorizó la necesidad que tiene el catamarqueño y esto es y marca los números que dicen que en 6 años se hicieron cerca de 16.000 y se entregaron cerca de 16.000 viviendas entre mejoramiento y entrega de vivienda. Marca una prioridad. Han superado la escuela número 100. Esto tiene que ver también con lo que la visión del gobierno tiene con respecto a la educación. Y no se plasma tan solo en Capital, donde de pronto el alumno tiene la posibilidad de estar más cerca de una escuela, sino en el interior profundo de nuestra provincia, donde si no había establecimiento educativo, los niños desde muy jóvenes, desde muy niños, desertaban de esa posibilidad de poder estudiar, y esto obviamente que condicionaba su futuro, su inserción y su inclusión. Y yo creo que la prioridad del gobierno marca esto. Y en la última elección de las PASO en agosto, creo que el catamarqueño valoró ese esfuerzo que hace la provincia en priorizar. Y esto cuando se prioriza a la gente, obviamente el resultado está a la vista. A ver, hay un tiempo recorrido en torno a su última visita y la actual, ¿no? Y hay también un cambio en su discurso. Uno debe reconocer que usted siempre ha sido un hombre medido en las críticas cuando las tuvo que realizar al gobierno provincial, desde un rol de la oposición y en un acuerdo político que se ha construido antes de las PASO, que ha significado también la construcción de una alianza, ¿no?, con el gobierno provincial, y ahora prioriza también los aciertos, ¿no? ¿En qué medida también esto forma parte de un análisis que ha realizado su fuerza política para acordar con el gobierno provincial y para empezar a ser un candidato de oficialismo? ¿Es candidato al oficialismo o es una alianza coyuntural? Implica también para los próximos 2 años una mirada estructuralmente común en torno a un camino a recorrer en el año 2019. Bueno, la verdad que nosotros en todo este proceso, en este tiempo donde hemos trabajado de una manera distinta al oficialismo, hemos marcado y lo hemos hecho desde esa visión de decir las cosas que son acertadas en nuestra opinión, las hemos resaltado. No hemos sido una oposición por ser oposición misma. Hemos dicho siempre que las cosas que para nosotros estaban bien, no tan solo que lo íbamos a marcar, sino que también íbamos a acompañar. Y durante estos tiempos hemos acompañado desde la opinión, pero también desde los hechos. Si uno hace un análisis en los últimos años, se produjo, en mi opinión, una de las leyes más importantes que tiene que ver con la aprobación de la Cámara del año pasado, un proyecto impulsado por el Ejecutivo, que pudo, quizás, vuelvo a analizar desde lo personal, iniciar a ese cambio que nosotros pretendemos en la justicia con la incorporación de 2 miembros más a la Corte. Entonces, es un proyecto del Ejecutivo y nosotros hemos trabajado y hemos acompañado, porque entendíamos que hacía falta. Entendíamos también que es importante la transformación en la justicia y esto para nosotros era un puntapié inicial, que la Corte en vez de 3 miembros tenga 5 y que podamos de una vez por todas tener la herramienta para ir transformando ese poder tan pétreo que es uno de los pocos poderes que no tiene transformaciones en los últimos años. Y hemos acompañado mucho antes de lo que hoy acompañamos en una lista. Y también tener la licencia de marcar errores, porque todo es perfectible y hacer nuestro aporte. Creo que cuando se hace con altura y con respeto, esto podemos
transitar la misma senda. Y además nos sentimos peronistas. Y a diferencia de otros partidos, entiendo yo que el peronismo es un movimiento. Y como es un movimiento, tiene distintas vertientes. Pero en definitiva, las vertientes después se unen en el mismo cauce, tratando de hacer nuestro aporte y de trabajar en ese norte que hoy tiene la conducción de la provincia y es la presidenta del PJ catamarqueño, la doctora Corpach. Nosotros hemos militado durante muchísimos años el peronismo, nunca hemos renegado de esa calidad de peronista, así que nos resulta muy fácil poder haber conversado y haber compartido diálogos y proyectos y también tener la posibilidad de hacer nuestro aporte y hacer nuestra crítica como cuando consideramos que es necesario. ¿Aportes del Poder Ejecutivo en un futuro cercano? ¿Es una posibilidad, algo que se está discutiendo o están dispuestos a también aportar su experiencia en caso de ser llamados? No, nosotros trabajamos, la verdad que desde el lugar donde nos toca y lo hemos hecho siempre con la voluntad de hacer un aporte y ojo que nosotros no nos caracterizamos por marcar quizás nuestros años de trabajo, sino hablar y ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. No prometemos de lo que no podemos cumplir y lo que podemos cumplir decimos hasta dónde lo podemos hacer y esto creo que ha sido una característica nuestra. Y también hemos dicho con mucho tiempo de anticipación lo que nosotros pensamos. Así que ha sido muy fácil tener un diálogo con el gobierno y hacer acuerdos desde el punto de vista coyuntural, pero también desde el punto de vista de esa visión de provincia que nosotros pretendemos, porque te marco, no creo que haya lugar en el mundo que se piense en un desarrollo donde no haya educación, donde no haya servicio. Y uno se acuerda hace algunos años donde, por ejemplo, en la peatonal, todos los negocios tenían un generador de corriente, porque los cortes eran habituales. Y hoy no lo tienen, pero eso no es casual, obviamente hay inversión. Si no hubiese inversión en materia de energía, los cortes se hubiesen repetido. Y sería más grave aún porque la ciudad ha crecido mucho en los últimos años en materia de vivienda. Y esto, obviamente, si no hubiese habido la inversión necesaria, hoy sería un caos en materia de servicios energéticos. Y eso, algo que no se ve, pero que en los hechos, nuestros vecinos lo están viviendo todos los días. En invierno ya no hay corte y en el verano tampoco. Y esto no se genera por casualidad. Y nosotros valoramos ese esfuerzo. El sector de tercera posición había logrado en las últimas elecciones legislativas un caudal de voto importante que le permitía tener legisladores propios, incluso concejales en la capital, y había, en definitiva, se había erigido en esa tercera fuerza política. Esos votos se pueden trasladar automáticamente. ¿Cómo ha quedado tercera posición respecto de esta? Porque ha habido dirigentes que no han aceptado este acuerdo. ¿Qué porcentaje de tercera posición acompaña ahora al Frente Justicialista para la Victoria y qué porcentaje ha decidido mantenerse al margen? Incluso hay dirigentes importantes que han ido como candidata a diputada nacional, en el caso de Esther Mari Buenader, con el Frente Cívico y Social Cambiemos, es decir, ¿cómo ha quedado conformado esa fuerza política después de este acuerdo? Bueno, esos son posicionamientos dirigenciales. Si uno evalúa desde el punto de vista del resultado, nosotros nos sentimos peronistas y toda la vida nos hemos identificado así. Y hemos recorrido la provincia y son miles y miles de compañeros que trabajan con nosotros y que estaban complacidos de volver al peronismo porque se han sentido siempre peronistas. Y hoy tenemos esa posibilidad de encontrarnos de nuevo, porque te vuelvo a repetir, el movimiento que es el peronismo tiene distintas vertientes. Pero si uno hace una lectura de lo que nos pasó en la elección, en las PASO. En las PASO fue el resultado más aplastante que tuvo el peronismo en los últimos años, pero en los últimos largos años. También en Capital. En todos lados. Entonces eso marca obviamente que el ciudadano, que el que tiene una afinidad con el PJ y que al que mira como independiente, vio una conversación madura entre dos posiciones políticas que tienen el mismo norte, es decir, que hay que trabajar por la provincia y hay que priorizar y hay que entrar a evaluar las necesidades de la gente y eso ha sido siempre nuestra posición. La diferencia está que nosotros lo decimos y el Ejecutivo que tiene esa responsabilidad ha hecho muchas cosas de lo que nosotros decíamos. Y no porque lo hayamos dicho nosotros, sino porque tienen esa visión de provincia que es similar a la nuestra, así que es muy fácil. Pero si uno hace el análisis entre lo que era el candidato, lo que es el candidato nuestro a diputado nacional, con quién es hoy el candidato a diputado nacional de la principal fuerza opositora, que es el Frente Cívico, una diferencia de 55.000 votos.
Aparentemente, bueno, en realidad en la práctica históricamente siempre ha sido así. El peronismo es más fácil el proceso de unificación cuando es oficialismo y es más habitual el proceso de dispersión cuando es oposición. Esto último es lo que está sucediendo a nivel nacional. Digamos, le cuesta al peronismo, que ha sido derrotado en las elecciones de 2015 a nivel nacional, encontrar ese proceso de unificación. ¿Cuál es tu visión respecto del peronismo a nivel nacional? Que sabemos que en algún momento acompañaste la candidatura de Massa. ¿Cómo ves hoy el peronismo y la posibilidad de que a partir de ahora inicie un proceso hacia la unidad? No por el peronismo, yo creo que todas las fuerzas políticas que sufren derrotas se producen este tipo de quiebre que tú dices. Si no te marco en el foro local, lo que significó el Frente Cívico a través de corrientes nuevas y de dirigentes que han incorporado su participación en las PASO y que han superado ampliamente el piso que ellos pusieron al 25% y ampliamente lo superaron. Porque obviamente cuando a través de sucesivas derrotas se producen y se busca producir las alternancias para evitar sucesivas derrotas. Y esto son procesos, pero el peronismo no es ajeno a esto. De todas formas, en el contexto nacional, yo creo que los gobernadores peronistas han trabajado en sus distritos con la libertad suficiente para tratar de imponerse y lograr en sus provincias tener la mayoría en el Poder Legislativo, en los consejos deliberantes o de las intendencias, lo que fuese que se hayan elegido, porque fortalecer primero su terruño significaba una proyección para lo que significa lo nacional. Y creo que los gobernadores peronistas han trabajado de esa forma. Cada distrito era responsable ese gobernador que trabajaba sin una mirada nacional, no tuvo ingredientes o no tuvo condimentos nacionales, como lo fue Catamarca. De todos modos, algunos medios nacionales califican a la gobernadora de la provincia como una gobernadora rebelde. ¿A qué se deberá esa calificación? No lo sé. Yo lo que digo es que en Catamarca fue, en los resultados, en las PASO, fue el triunfo más contundente que tuvo el oficialismo, superando a toda la provincia del peronismo inclusive. Te doy el ejemplo de Salta. El gobernador de Salta es considerado presidenciable, perdió en la ciudad capital. Bueno, en Tucumán hubo un triunfo muy importante, ¿no? Sí, también. Yo creo que Catamarca ha sido un triunfo aplastante en todas las jurisdicciones. Y esto marca, obviamente, ese respaldo de la ciudadanía a la gestión. Y en este caso, como son en las elecciones, en este caso en las elecciones cada 2 años, que no se elige el poder real, la aprobación o el rechazo a una gestión y la gran electora, hay que decirlo, de la gobernadora. La Cámara de Diputados, en la que vos estás desde hace ya varios periodos, se caracteriza por tener una actividad bastante febril, incluso con algunos rasgos de conflicto en los años no electorales, porque hay mayor actividad, y una calma chicha, diría yo, en los años electorales. Sin embargo, en la sesión de ayer estuvo bastante caldeada. ¿Por qué no nos contás tu punto de vista? Bueno, yo lo que digo, esto tiene que ver con este proceso electoral, obviamente. ¿Ustedes consideran que el pedido de interpelación al ministro de Producción se inscribe en ese contexto electoral? Totalmente, porque uno cuando pasa en limpio, ninguno de los integrantes del cuerpo, uno tuvo ese análisis, quiso evitar la visita al recinto del ministro. No hubo nadie, ni diputado del oficialismo ni de la oposición, al contrario. Todos decían que si era necesario que vaya y aclarar las cosas que tenía que ir. Lo que algunos plantearon... ¿Hay motivos para la interpelación? No, bueno, pero es un resorte constitucional y eso está muy bien que así sea. Lo que se plantea ahí en esa sesión es la fecha. Entonces, mientras hay un sector que lo quiere interpelar antes del proceso electoral, había otro sector que el oficialismo decía, ¿por qué no dejamos después del proceso electoral la semana siguiente? No había evitar algo, todas las connotaciones, dicen ustedes. Para evitar una sesión que pierda objetividad, que sea una cuestión netamente de vidriera electoral. Entonces, cuando un sector plantea que no había ningún problema para que vaya el ministro, porque no era acorde la fecha, que en virtud de lo que el próximo domingo, no este que viene, sino el próximo,
son las elecciones, era razonable que después de la elección vaya el ministro, cosa que todos evacúan las dudas. Pero bueno, había otro sector que es la oposición, donde decía no, lo querían citar antes de la elección. Y bueno, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es una visión y cuál es la otra? Si en definitiva nadie negaba o nadie se anteponía a que vaya, sí, está muy bien, pero había fechas. Cuando uno ve que uno quiere que vaya antes de la elección, obviamente no hace falta decir mucho para decir que tiene un fuerte ingrediente político. Dentro de esa oposición están un grupo de diputados también peronistas que formaban parte del oficialismo hasta hace poco tiempo atrás. ¿Qué lectura hace sobre esa decisión? Que parece que forma parte también de una mirada sobre el año del legislativo 2018. Sí, bueno, yo digo que no podría hablar yo por ese sector ni atribuirme ninguna potestad para opinar con respecto a ese tema. Ellos han marcado hace un tiempo esta parte una diferencia con el oficialismo y lo han hecho no tan solo desde la prédica, sino de los hechos. Así que ellos tendrán razones que uno puede compartir o no, pero ellos vienen de la boleta del oficialismo, ellos son legisladores porque compartieron desde el oficialismo la posibilidad de serlo. Y bueno, creo que son ellos los que tienen que responder cuál es realmente o por qué o cuáles son los motivos que los lleva a tener un posicionamiento de oposición hoy en contra del gobierno que les dio la posibilidad de ser hoy legisladores. Una última consulta, al menos de mi parte, y tiene que ver con las perspectivas para las elecciones de dentro de 10 días. Desde Cambiemos se argumenta que, bueno, a nivel nacional se está pasando un buen momento porque hay algunos brotes verdes en materia económica. En lo que respecta a la perspectiva electoral en el interior, se viene de un triunfo de Cambiemos en la provincia de Corrientes el pasado domingo. ¿Vos crees que estas circunstancias coyunturales también pueden modificar de alguna manera el resultado de las PASO de agosto? No, yo lo que digo es que toda situación que ellos sostienen que hay un cambio y todo lo demás, y todavía no se materializa, al menos la gente no lo percibe. El trabajador tiene un aumento salarial y la inflación supera ampliamente ese aumento. Más nadie sabe que el trabajador que después de una fecha del mes abre la heladera y en la heladera no hay nada. O sea que la verdad que cuando ese impacto se siente en el hogar se pueden decir muchas cosas, se puede hablar de muchas estadísticas, pero la verdad que es la gente la que tiene que percibir que eso está mejor, y hoy no se percibe que está mejor. Y después en el contexto nacional, bueno, Corrientes era previsible que gane Cambiemos, porque así fue más o menos el resultado de las PASO. Ellos dicen que estaban bien y sin embargo perdieron en todo el país, excepto en algunos lugares 2 o 3, como Córdoba, provincia de Buenos Aires. El oficialismo nacional en el norte argentino perdió en todas las provincias, salvo en Jujuy y Corrientes. Sí. Se repitió ahora en Corrientes. No va a variar mucho la elección de octubre. Y bueno, no nos olvidemos que Jujuy tiene un gobernador de la Alianza Radical Cambiemos, que es Morales, y que obviamente tiene una fuerza de incidencia dentro de lo que es cada elección, cada gobernador tiene incidencia, pero perdieron en todas las provincias. Y yo creo que esto se va a repetir, no va a cambiar mucho. Así que me parece a mí que Catamarca no es la excepción y que en octubre, ahora el 22, va a ser inclusive para el oficialismo más importante todavía el resultado electoral. Antes Ancasti. El domingo siguiente, dentro de 2 o 3 días, es Ancasti, que en definitiva tampoco no incide, no tengo hoy una posibilidad cierta de evaluar, porque Ancasti es una jurisdicción pequeña, que quizás perdió un poco de interés la elección de Ancasti como consecuencia de esta elección general. Claro. Que si hubiese sido en otra fecha más alejada, quizás el interés era mayor, pero bueno, yo creo que el peronismo también, en Ancasti está bien, la dirigencia está trabajando, no se pudieron superar algunas internas que lógicamente se dan en todos lados, están trabajando todos, me parece a mí que el resultado va a ser positivo. Muy bien, te agradezco la visita. No, buenas noches y gracias por todo. Bueno, vamos a una pausa y enseguida tenemos el último bloque con periodistas, con colegas que vamos a compartir en este último bloque el análisis de lo que ha sido el debate en el día de la fecha de los candidatos a concejal
y otras consideraciones respecto del último tramo de la campaña.